Bueno, hasta ahora habíamos estado viendo cómo usábamos métodos, pero hasta ahora no habíamos estudiado la estructura básica de un método, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber de un método es que siempre retorna un valor. Puede ser que el valor no sea ningún objeto ni ningún tipo de dato, o puede que sea un dato que se haya ejecutado dentro de ese método. Recordemos también que los métodos son miembros de las clases y que sirven para definir comportamientos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, para escribir un método desde cero podría decirle, si sé que no voy a devolver ningún valor, podría ponerle void, podría decirle método ejemplo, ¿vale? Y así definiría un método. Entonces, tenemos que, como base, los métodos hay que definir qué tipo de valor van a retornar, ¿vale? En este caso va a ser un void vacío, puede ser un int, un string, puede ser cualquier tipo de valor que hayáis creado. Y lo segundo es el nombre del método, ¿vale? Fijaros que abro y cierro paréntesis, porque luego tengo que abrir y cerrar llaves para empezar a escribir mi lógica de código aquí dentro, ¿vale? Aquí pondría lo que quiere el comportamiento que quiera hacer con la data que yo recibo. Por ejemplo, no sé, podría poner valor igual a 5, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tengo definido el tipo de dato que va a devolver, que en este caso es vacío, y tengo el nombre de mi método, otra cosa que puedo empezar a usar en los métodos son los parámetros. Quiere decir los datos o los objetos que yo le voy a pasar, que ellos van a recibir desde otro, puede ser desde otro método, desde otra llamada o de lo que sea, reciben ese parámetro y trabajan con él. Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar a definir, por ejemplo, que este método ejemplo puede recibir un parámetro de entero. Entonces tendría que poner el tipo de parámetro que voy a recibir y ponerle un nombre temporal que va a existir solamente dentro de esta función, la cual me va a permitir a mí trabajar con el dato que yo reciba. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer ahora, podría ser aquí igual a i, ¿vale? Si yo tuviese una variable declarada del tipo entero en el nivel de la clase, ¿vale? Fuera en el scope, lo que habíamos visto del scope, por ejemplo, yo le pongo int valor, fijaros, y la puedo inicializar para que no dé problema, igual a 0. Y aquí podría ya asignarle el valor que recibe, ¿vale? Entonces, además de recibir un parámetro, fijaros que yo puedo poner una coma aquí y empezar a recibir más parámetros. Podría recibir o dos enteros, ¿vale? O también podría recibir otro tipo de parámetro. Podría recibir, por ejemplo, un string, que le pondría quizá el nombre temporal de S o de lo que sea, en este caso S de string, ¿vale? Fijaros cómo voy creando una estructura digamos más sólida para este método en la que él ya puede empezar a recibir parámetros. Lo que se aconseja y dicen que lo recomendable es no recibir más de 3 o 4 parámetros como mucho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podría recibir también un float, ¿vale? Que le pondría la letra F. Ahora bien, esto que vemos aquí, el nombre del método y los parámetros que recibe, para que lo entendamos de alguna manera, es como la firma del método. Es decir, cada vez que yo haga esta invocación, escriba este nombre con estos parámetros, C# se va a encargar desde cualquier clase que yo pueda acceder a ese método, que ya haya creado el objeto, lo que sea. Pero en el momento en que yo escriba esto, me estoy asegurando de que llamo exactamente a este método, ¿vale? Y digo la firma e incluyo los parámetros, porque por ejemplo yo me podría copiar este método, ¿vale? Podría ponerle valor igual a i. Y aquí, fijaros que me sale el error diciendo que hay dos métodos con el mismo nombre. Los métodos con el mismo nombre y con los mismos parámetros no es legal, ¿vale? En C#. Lo que sí es legal es escribir otro método que tenga el mismo nombre, pero diferente firma. Por ejemplo, si yo le quito el string y solo le paso un entero y un float, fijaros que ya la firma del método es diferente porque ya cambia la cantidad de parámetros y se llaman igual, ¿vale? Con lo cual puedo empezar a definir para el mismo método diferentes tipos de parámetros, ¿vale? Como mínimo acepta 0 parámetros, es decir que yo ahora podría también copiarme esto, ponerle control V y aquí decirle igual a no sé, a 5 dentro, una lógica que no necesite pasarle ningún parámetro.
Fijaros que estoy declarando 3 métodos que se llaman igual y que solamente por recibir diferente cantidad de parámetros ya tienen una firma diferente. Entonces la invocación va a ser diferente. Cada vez que yo invoque a este método, ¿vale? Me va a dar, ahí me lo está poniendo además, me dice que necesita un entero y un float. Y este método, un entero, un string y un float, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los métodos que es importante es el modificador de acceso. Ya lo habíamos visto, pero por ejemplo, por defecto, si yo declaro un método así con void, por defecto sellar lo que está haciendo por detrás es ponerle internal, ¿vale? Entonces lo voy a escribir. Le está poniendo esta palabra. Este keyword quiere decir que voy a poder acceder a este método desde, bueno, si la clase fuese pública y tuviese acceso a este método, solamente desde este assembly, ¿vale? Quiere decir desde este proyecto, valoraciones. No podría acceder desde valoraciones test, ¿vale? La otra palabra, el otro modificador que habíamos visto era public, ¿vale? Que lo que me permitía era acceder, si tengo el objeto creado de métodos, poder acceder a él sin problema. Y el otro es private, que lo que me va a permitir, el private, ¿vale? El público también me va a permitir acceder desde otros assemblies, ¿vale? Voy a poder acceder desde cualquier assembly si es público. Y si es private, solo me va a acceder, dejar acceder dentro de esta clase, ¿vale? Este método, es decir, llamándolo siempre dentro de esta clase. Entonces, teniendo claro eso, fijaros que si yo lo necesito público, le puedo poner público, pero hay que lo que quiero que tengan claro es que estas 12 palabras claves, el tipo de valor que retorna y el modificador de acceso no son parte de la firma, ¿vale? Lo que define la firma del método es esto que vimos, ¿vale? Es el nombre y la cantidad de parámetros. Entonces, con esto hemos visto los métodos básicos, la estructura básica de lo que es un método, así que vamos a empezar a trabajar con ellos y empezar a pasar valores y variables de tipo de valor y de tipo de referencia y vamos a ver qué pasa con cada una.